Gracias a todos por estar aquí de nuevo. Ayer tuvimos una amplia introducción a lo que son las proteinopatías desde diferentes puntos de vista y pues creo que quedó para nosotros claro que las enfermedades neurodegenerativas en realidad pues son un mosaico de proteinopatías. Inicialmente decíamos, bueno, Alzheimer es una beta-amiloidopatía, pues no, ya después descubrimos otras y ahora sabemos que entre más estudiamos y más le preguntamos al tejido cerebral cuáles son sus proteínas mal plegadas, pues más las encontramos y además coexistiendo. Por ejemplo, Alzheimer, que fue la primera, pues decíamos tiene beta amiloide, pero después vimos que es muy importante que también existe tau fosforilada y después una proteína que se descubrió sobre todo relacionada con la demencia frontotemporal, pues también está presente en Alzheimer. La demencia frontotemporal, pues sí, tiene característicamente la TDP43, pero también son taupatías, ¿sí? Y también son amiloidopatías y también hay alfa-sinucleína por allí en algunas variantes. Y la demencia de cuerpos de Lewy, que pues se parece al Parkinson, se parece al Alzheimer, pues tiene también tau fosforilada, TDP43, alfa-sinucleína. Y entonces, pues nosotros que nuestro grupo de trabajo, pues ha querido buscar esas mismas proteínas, pero fuera del sistema nervioso. Y para ello, pues utilizamos anticuerpos, es decir, proteínas pequeñas que son generadas siempre por un ser vivo, por un conejo, por un ratón, que tienen la capacidad de detectar moléculas de forma específica. Cuando se hace sobre un tejido, pues es una inmunohistoquímica. Cuando se hace en células, pues es una inmunocitoquímica. Cuando se usa otro tipo de detección, le decimos una inmunofluorescencia. Todas tienen que ver con estas proteínas. Empiezo con ello porque todo lo que les voy a presentar ahora, pues depende de que nosotros encontremos en el comercio esas proteínas y que esas proteínas sean constantes y fieles, lo cual no siempre ocurre así. Entonces, cada una de estas proteínas, que cada vez nos las venden más caras, pues van a reconocer sitios específicos de una proteína y entonces así es como vamos a poder identificar las diferentes proteínas en los tejidos extraneuronales, ¿verdad? Si quiere, entonces el anticuerpo se une a la proteína que nos interesa y luego le pegamos un anticuerpo secundario que tiene pegado algo que nos permite ver una señal, ¿sí? Por ejemplo, esta señal le damos un sustrato y puede ser un producto de color. Ustedes van a ver que les muestro muchas imágenes en color rojo. O también esta puede ser un anticuerpo fluorescente que al excitarlo con un láser pues va a emitir un color característico. Entonces les voy a mostrar de ese tipo de imágenes también. Entonces, nuestra hipótesis, partiendo de todo lo que vimos ayer, fue que pues si las enfermedades neurodegenerativas son proteinopatías, pues si la proteína está enferma, pues no nada más está enferma en el cerebro, puede estar enferma en otras partes del organismo y puede no hacer lo mismo, pero estar igualmente mal plegada y tener las propiedades de prionosis que parecen tener en el sistema nervioso. Entonces, primero quisimos empezar con una proteína pequeña, que es la proteína alfa-sinucleína, que es la característica de la enfermedad de Parkinson. Y la buscamos en la piel de pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Por qué en la piel? Pues porque es el tejido más accesible que tenemos para tomar una biopsia. Lo podemos hacer de manera prácticamente indolora y podemos analizarla, ¿sí? Y primeramente teníamos que demostrar pues que esa proteína con nuestra técnica la podemos ver en los tejidos que ya sabemos que está. Entonces la vimos primeramente en un tejido proveniente de una autopsia. Esta es una neurona mesencefálica de un paciente con Parkinson que tiene los característicos cuerpos de Lewy, que es la proteína agregada aquí a mayor aumento, y este es en un nervio periférico. Entonces, ya mostrando que la técnica sirve, pues lo que hicimos fue seleccionar pacientes, invitar a participar a personas mediante un consentimiento informado. Les tomamos una biopsia en la región retroauricular, es una región fácilmente accesible para un paciente que está sentado.
Le podemos tomar la biopsia por medio de un punch y pues es una región que sangra poco, duele poco y que va a sanar en unos cuantos días. Invitamos a pacientes con enfermedad de Parkinson, pacientes con parkinsonismo que esté asociado a enfermedades neurodegenerativas. Como vimos ayer, hay varias enfermedades en las que hay problemas motores y que no son Parkinson. Y también pacientes que tenían parkinsonismo, pero que no era por ninguna enfermedad, sino por ejemplo por exposición a drogas o por hidrocefalia normotensa, que no estaban asociados a un proceso neurodegenerativo. Entonces, lo primero que hicimos, este fue el primer estudio que hicimos. Así se ve la piel de cualquier individuo. Esta es la queratina, estos son los queratinocitos, esta es las células basales, ¿sí? Esta es la dermis. Entonces esto es la epidermis y la dermis. Este es un pedacito de piel de un individuo sano. Y vemos en rojo que todos tenemos células que expresan alfa-sinucleína en la piel. Y por su localización, por estar siempre aquí, pues pensamos que probablemente son de estas células que migraron de las crestas neurales, de la formación del sistema nervioso, y que son las células, los melanocitos, los que producen la melanina, o las células de Merkel, que tienen una función sensorial en la piel. Entonces, así se ve una piel normal. Entonces, son 3 individuos diferentes. En cambio, en el Parkinson, vemos cómo la alfa-sinucleína parece pues salirse de esas células y comenzar a invadir hacia arriba otras células, ¿sí? Pareciera pues, a nosotros que estamos muy de acuerdo con la hipótesis de que las proteinopatías se transmiten de una célula a otra, pues esto nos parece indicar que así parece estar viajando la alfa-sinucleína, ¿sí? Si vemos por microscopía confocal, aquí en azul están marcadas los núcleos celulares y estos puntitos rojos son la proteína alfa-sinucleína, ¿sí? No podemos asegurar que sean agregados, que esté mal plegada, pero cuando menos parece estar en una distribución diferente, ¿sí? Cuando en este primer estudio solamente contamos cuántas células tenían asociado a cuando menos un puntito de estas, ¿sí? Y lo que encontramos fue que en los pacientes con enfermedad de Parkinson, que fueron 34, teníamos un gran número de células que tenían alguna marca. En cambio, en los que tenían parkinsonismo teníamos mucho menos, y en el parkinsonismo secundario teníamos incluso menos células. Gracias. ¿Sí? Entonces, este fue nuestro primer trabajo en el que buscamos la alfa-sinucleína, y después entonces decidimos buscar a la proteína tau. La proteína tau, que es la característica de la enfermedad de Alzheimer y que también se encuentra presente en otras taupatías. ¿Qué fue esta proteína que hace? Bueno, en el sistema nervioso está pegada a esto es un microtúbulo y esta es la proteína tau, son como grapas que están fijando el citoesqueleto de las neuronas. Cuando las neuronas son entidades muy dinámicas que crecen y que hacen más dendritas y más espinas dendríticas. Cuando eso tiene que ocurrir, pues el citoesqueleto no tiene que estar fijo, sino que tiene que ser flexible. Entonces la proteína tau se fosforila y se separa para que el citoesqueleto crezca y se mueva. Esos son los fenómenos que llamamos de plasticidad neuronal. Sin embargo, si esta proteína en las taupatías se fosforila además, se hiperfosforila y se junta consigo misma y entonces forma acúmulos, ¿sí? Esta es la forma en la que las neuritas están cambiando continuamente de forma y es requerido que la proteína tau oscile entre diferentes conformaciones de una manera fisiológica. Entonces, aquí tenemos la piel y teníamos que seleccionar cuáles anticuerpos íbamos a tratar de ver en esa proteína tau. Este es un diagrama de la proteína tau y estos son todos, bueno, no son todos, la mayor parte de los sitios de fosforilación. Diferentes señales intracelulares le avisan mediante una fosforilación aquí a la proteína que cambie de estado, ¿sí? Entonces, esto que está aquí en cuadros rojos son los anticuerpos comerciales que se han desarrollado contra estos sitios de fosforilación. Nosotros escogimos un anticuerpo que se llama PHF porque es el que está
presente tanto en células sanas como en células enfermas. Y escogimos este anticuerpo en este trabajo, AT8, porque es un sitio de fosforilación muy característico de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, lo que hicimos fue invitar a personas sanas con Alzheimer o con demencias no neurodegenerativas, ¿sí? Por ejemplo, postraumática. Que tuvieran la misma edad, más o menos, en promedio, ¿sí? Y lo que los diferenciaba a unos de otros, además del diagnóstico de Alzheimer, que se hacía por clínica y por imagen, es que en esta escala de Mini-Mental, ¿sí? En la que pues todos los que estamos aquí probablemente tendríamos muy seguramente alrededor de 30 puntos, ¿sí? Una persona con demencia pues puede tener abajo de 25, 15, 17 puntos. Esto nos indica que ambos grupos tenían demencia, sin embargo estos tenían demencia tipo Alzheimer. Esta es una foto de cómo se ve la piel cuando la vemos al microscopio, y estas son 5 fotografías que tomábamos en diferentes campos, ya no para no contar las células una por una, sino analizarlas de manera digital con un software y contar cuántos píxeles correspondían a la marca, ¿sí? Y cuántos estaban sin pintar. Y así pudimos expresar la inmunopositividad en % de área, en lugar de estar contando las células una por una. Y ¿cómo se ve primeramente la tau en las neuronas enfermas o en las terminales nerviosas de la piel? Pues se ve así. Estas son neuronas de un paciente con Alzheimer, y aquí esto que vemos aquí son las marañas de tau, ¿sí? Y esto que está aquí son las neuritas llenas de tau fosforilada. Estas son otras neuronas enfermas, esta prácticamente ya se está muriendo, ¿sí? Estos son hasta pedacitos de otras neuronas que ya se murieron. Y en nervios periféricos pues se ven de esta manera. Esta es la PHF y esta es la AT8. Una vez que sabíamos que es la que está en verde, ¿sí? Y los rojos son los núcleos de las células de Schwann. Entonces, una vez que ya sabíamos que nuestra técnica funcionaba, entonces nos fuimos a analizar la piel. Aquí se ve, esta es la misma epidermis que les mostré, pero ahora es con fluorescencia. Esto azul implica que la tau, digamos, normal está en todas las células de la piel, no como la alfa-sinucleína, y pues vimos que correspondía a la tau por el peso molecular que obtuvimos aquí. Después vimos que la tau patológica, digamos, está poco expresada en los individuos sanos y muy expresada en los individuos con enfermedad de Alzheimer. Si hacemos una fusión del azul de la tau normal y la verde de la tau patológica con el rojo de los núcleos, pues aquí vemos que en un sujeto sano, aquí están los núcleos rojos, el azul en todos los citoplasmas y unos cuantos puntitos verdes, generalmente nucleares. En cambio, en el sujeto con Alzheimer tenemos mucho más puntitos color verde. La inmunohistoquímica, pues como decíamos, permite reconocer varios epítopes. Entonces lo que hicimos fue pedirle a unos colegas de Alemania que nos mandaran otro anticuerpo distinto, pero que reconociera también una tau patológica. Y nos mandaron muy poquito, pero escoge otro lugar. Y también vemos aquí en un paciente con Alzheimer la tau normal y la tau patológica invadiendo la epidermis, ¿sí? Para contar, lo que hicimos fue contar qué tanto había de rojo a lo largo de la epidermis normal y con Alzheimer. Vimos que la tau normal pues está prácticamente distribuida igual entre controles, pacientes con Alzheimer o con demencia no neurodegenerativa, y que ocupa más o menos el mismo porcentaje de inmunopositividad, entre 30 y 50% de las neuronas son positivas. En cambio, cuando vimos la tau patológica, está muy poco expresada en la epidermis normal, muy expresada en la epidermis de los pacientes, y la diferencia es altamente significativa, ¿sí? Esto fue lo que vimos, que tenemos hasta como 7 veces más marca en los pacientes que en los sanos. Bueno, pues entonces, en base a estos dos resultados, pues nos preguntamos, bueno, ¿y esa tau que es una proteína normal del cerebro
cómo se expresa en la piel a lo largo de la vida. A lo mejor estos se ven así porque están ancianos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Entonces lo que hicimos fue invitar a más personas. Invitamos mujeres jóvenes, mujeres mayores, hombres jóvenes, hombres adultos mayores, 20 de cada grupo y 20 pacientes con Alzheimer. Y lo que hicimos fue que de esas mismas, en lugar de hacer la inmunohistoquímica, hicimos la expresión del RNA mensajero de esa proteína. La expresión de esa proteína tiene varias isoformas, entonces las que buscamos fueron las isoformas que más se expresan en el cerebro de las personas que tienen Alzheimer, y esas isoformas se llaman Tau 3R y 4R. Es decir, lo que habíamos visto anteriormente era la proteína, ahora lo que vimos fue el ARN mensajero, ¿sí? Y lo que vimos es que si expresamos, esta es la forma en que se expresa qué tantas copias de RNA hay en una célula, y agrupamos a todos los jóvenes, a todos los mayores y a todos los pacientes con Alzheimer, sí vemos una diferencia importante entre los pacientes con respecto a los adultos sanos, mayores sanos, y a los jóvenes. Entonces sí está ocurriendo un cambio en la expresión también de la proteína. ¿Cada punto es un individuo? Cada punto es un individuo. Los cuadritos son una isoforma que se llama 3R y las bolitas son la otra isoforma. Entonces aquí pues tenemos más o menos 40, excepto los que no hayan expresado, aquí otros 40 y aquí tenemos 20. ¿Y el signo negativo implica inhibición de expresión? Sí, lo que es que así se expresa, es la referencia con respecto a un RNA testigo de ese mismo individuo. Entonces, lo que está diciendo esta es que estos expresan menos proteína que estos dos, porque la diferencia, porque están más cerca del cero, ¿sí? Así se expresa, el delta CQ es la diferencia entre la expresión de ese gen y un gen reportero en la misma individuo, ¿sí? Entonces, estos se expresan un poco menos que los demás, menos proteína tau. ¿Sí? La diferencia importante está básicamente en la Tau 3R. Sí, la Tau 3R se expresa poco en los individuos adultos sanos y jóvenes y se expresa mucho más en los adultos mayores. Y también hemos visto otros genes, pero ahorita me estoy solo enfocando en Tau. Bueno, entonces una vez que ya teníamos que en Parkinson veíamos alfa-sinucleína y en Alzheimer veíamos Tau, quisimos buscar una enfermedad de la que estuvimos hablando ayer, la PSP, parálisis supranuclear progresiva, que tiene características de las dos enfermedades. Es difícil de diagnosticar para los neurólogos, ¿sí? Porque comparamos una sinucleopatía con una taupatía, ¿sí? Es decir, la PSP comparte con la enfermedad de Alzheimer que hay demencia y que hay acúmulos de tau cuando se examinan post-mortem. Pero el paciente inicialmente lo que presenta es un parkinsonismo, una disfunción motora, y esa disfunción motora en el Parkinson se debe a alfa-sinucleína. Pero desde el punto de vista patológico sabemos que la PSP es una taupatía. Entonces, por eso, esa es una enfermedad más rara, hay menos personas con esa enfermedad. Invitamos a 17 pacientes con Parkinson, 10 con PSP y 17 sujetos sanos. Entonces, aquí ya teníamos nuestro confocal. Aquí vemos, esta es la expresión de la alfa-sinucleína normal, que les comentaba que siempre está en las células basales del epidermis, y este es un paciente con Parkinson. Y luego aquí tenemos la comparación de las tres. En esta primera foto vemos alfa-sinucleína en los sanos, en los que tienen la taupatía y en los que tienen Parkinson. En esta fotografía vemos la tau mala, patológica, en los sanos, en los pacientes con taupatía y en los pacientes con Parkinson, que también presentan taupatía. Estos son los núcleos. Y aquí vemos la fusión de las imágenes que muestran pues cómo los pacientes con una taupatía expresan ante todo tau patológica y los pacientes con Parkinson expresan los dos, ¿sí? Bueno, entonces datos los pudimos cuantificar
y vemos aquí los sanos pacientes con Parkinson y PSP. Entre los sanos, la mayoría no expresan alfa-sinucleína, aunque no falta alguno que pues sí la expresa, ¿sí? Entre los Parkinson, la mayoría tienen más, aunque hay algunos que parecieran controles, pero en promedio pues tienen mucho más. Y los que tienen PSP pues se parecen más a los controles que a los que tienen Parkinson. La tau en los controles generalmente nos da baja, en Parkinson nos da alta y en PSP también nos dio alta en la piel. ¿Sí? Bueno, pues entonces, en resumen de lo que vamos hasta aquí, la piel expresa proteínas que caracterizan a las enfermedades neurodegenerativas y los pacientes con Alzheimer expresan Alzheimer, Parkinson y PSP más tau y los pacientes con Parkinson más alfa-sinucleína en la epidermis. Entonces, una vez que concluimos esta parte, pues nos preguntamos, bueno, ¿y de veras sí son las células de la piel, quiénes son los que están expresando alfa-sinucleína y de manera más importante cuando hay Parkinson? ¿Sí? ¿Serán los melanocitos? ¿Serán las células de Merkel? ¿Quiénes la expresan? Entonces, nos acercamos a un protocolo, en que comparamos el Parkinson con el melanoma. ¿Por qué? Pues porque el melanoma es más frecuente en pacientes con Parkinson, ¿sí? Y también el Parkinson familiar se asocia a melanoma. Comparten factores de riesgo, tanto la exposición a pesticidas produce más Parkinson, bueno, se asocia más Parkinson y también se asocia más melanoma. Y también las mutaciones asociadas a Parkinson familiar también están presentes en melanoma. Eso se publicó apenas el año pasado, o el año pasado. Entonces, pensamos, bueno, a lo mejor es que los melanocitos que nosotros estamos viendo en Parkinson, que están aventando la alfa-sinucleína, pues en el melanoma la vamos a ver también así, vamos a ver más melanocitos con más alfa-sinucleína. Esa fue nuestra hipótesis. Y que probablemente, así como ahora se sabe que las células de la mucosa intestinal expresan alfa-sinucleína, y luego esa alfa-sinucleína al parecer viaja por el nervio vago hasta llegar al cerebro, en la hipótesis de que el Parkinson empieza en el sistema digestivo, y que incluso en animales de experimentación la sección del vago impide que llegue la alfa-sinucleína y que muestren el Parkinson. Pues entonces lo que hicimos fue invitar pacientes que tuvieran biopsias de melanoma, de Parkinson, de otras proliferaciones de células névicas, como son los nevos que salen en la piel, y también verrugas, que las verrugas también son bolitas de la piel, pero que no tienen células derivadas de las crestas neurales, que no tienen células nerviosas. ¿Qué fue lo que vimos? Aquí por confocal les muestro cómo en la piel sana, estos rojos son los núcleos, lo verde es la alfa-sinucleína que está generalmente en las células basales, ¿sí? Aunque sí vemos algunos puntitos por aquí. Esta marca azul son los melanocitos, ¿sí? Entonces aquí a primera vista pareciera que hay otras células además de los melanocitos que expresan alfa-sinucleína, porque cuando fundimos las dos imágenes, pues sí es claramente un melanocito, porque tiene azul y tiene verde. También, pero por ejemplo no. Tiene cara como de ser célula de Merkel, ¿sí? Entonces en piel sana pareciera como que sí, efectivamente la alfa-sinucleína está en los melanocitos. Pero cuando vemos Parkinson, pues vemos lo que ya les había mostrado, ¿sí? Esta es la alfa-sinucleína que empieza como a salirse, como a invadir otras células, mientras que la tirosinasa, que es el marcador de los melanocitos, pues nunca se sale, nunca se contagia. A veces coincide, pero en el Parkinson vemos como pareciera que se está yendo. Nosotros queremos pensar que es una expansión priónica, pero no lo hemos demostrado aún, ¿sí? En el melanoma la cosa es mucho más intensa, ¿sí? Aquí tenemos muchos melanocitos que empiezan a proliferar y lanzan alfa-sinucleína pues para todos lados, ¿sí? Vemos como el verde está no solamente alrededor de los núcleos, sino viajando. Mientras que la tirosinasa pues sigue siendo una enzima que está en los citoplasmas de estas células. Si hacemos la unión de estas dos imágenes, pues vemos que la alfa-sinucleína parece ser, como veíamos en el Parkinson, alguien que viaja a lo largo de
de la epidermis, mientras que la tirosinasa pues se queda en sus sitios. Y la imagen completa de una biopsia de melanoma a menor aumento, pues aquí la vemos con la transposición de la superposición de alfa-sinucleína y melanina en diferentes lugares. Entonces nosotros pensamos que nuestra hipótesis es que efectivamente lo que une al melanoma con el Parkinson es la dispersión de alfa-sinucleína, y que probablemente el que tengan factores de riesgos comunes pues tiene que ver con este fenómeno, ¿sí? Bueno, entonces cuando comparamos ya numéricamente, pues vemos aquí en el eje de las X cuáles fueron los grupos que comparamos: las verrugas, los sanos, los que tienen Parkinson, los que tienen nevos que pueden convertirse en melanoma o no, y los que tienen melanoma. Y sí vimos un gradiente cada vez más alto de expresión de alfa-sinucleína, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ahora queremos explorar? Pues queremos explorar dos vertientes. Por una parte, ver si podemos conocer más de la fisiopatogenia de las proteinopatías usando estas técnicas, y por otro lado, poder saber si pudiéramos hacer más hacia el diagnóstico de las proteinopatías utilizando la piel. Desde el punto de vista de los mecanismos, estamos tratando de cultivar fibroblastos humanos de personas sanas y enfermas para ver la expresión de la proteína tau. Entonces, además de ver la expresión de la proteína tau, estamos sobreexpresando, diseñamos un gen y lo transfectamos en los fibroblastos para sobreexpresarla y tener esa condición que parece ocurrir en las enfermedades neurodegenerativas, que algunos que tienen alguna mutación de tau pues van a tener más propensión a la agregación. Este gen lo identificamos, lo sintetizamos, le pusimos en un cassette que tuviera un vector de expresión, se transfectó a los fibroblastos y tenemos fibroblastos que sobreexpresan a la proteína tau. Cuando comparamos, y una vez que los tenemos sobreexpresando, pues los sometemos a los tipos de estrés que dicen las hipótesis sobre el Alzheimer que llevan a que se agreguen más las proteínas. Por ejemplo, tanto en los casos vasculares como en diferentes patologías, lo que hay es estrés oxidativo, es decir, exceso de producción de radicales libres que pudieran favorecer la proteinopatía. Entonces lo que hacemos es provocar un exceso de radicales libres mediante protocolos que no maten a las células, pero que sí las estresen, ¿sí? Y entonces tenemos diferentes condiciones de estrés en las que esperamos ver la agregación, ¿sí? Estos son cultivos normales con un anticuerpo anti-tau citoplásmica, y estos son los cultivos que sobreexpresan tau, en los que esperamos ver esa agregación en condiciones de sobreexpresión y de estrés oxidativo. ¿Cómo provocan monóxido de hidrógeno? Sí, los ponemos durante 1 hora y luego en diferentes cultivos y vemos las condiciones en las que no se mueran, que la sobrevivencia sea arriba del 80%, y en esas condiciones, que son 20 micromolar y 60 micromolar, las ponemos a eso. Con una proteína fosforilada creemos que vemos aquí un poco más de agregación. ¿Cuál es el objetivo de estudiar todo esto? Bueno, pues hay estudios en los que toman pedacitos de cerebro de pacientes con taupatías, con diferentes taupatías, demencia corticobasal, parálisis supranuclear progresiva, Alzheimer, demencia frontotemporal, lo toman y extraen, en algunos casos extraen la tau o directamente los ponen a reaccionar con otras células en cultivo, y ven que las diferentes patologías provocan diferentes patrones de agregación, ¿sí? Patrones de agregación que le llaman el ordenado, el desordenado, en mosaico, en puntitos. Nosotros es el que más vemos, ¿sí? Entonces nosotros esperamos que al poder extraer esa tau agregada de esos cultivos, pues se la podamos poner a otras células y podamos provocar estos patrones de agregación, podamos estudiar cómo está ocurriendo esa agregación, ¿sí? Y ese es en lo que vamos hasta el momento de los cultivos de fibroblastos. Y también debo decirles que cultivar fibroblastos de piel sana
ha sido relativamente, bueno, no fácil, porque los fibroblastos que crecen bien son los de los bebés, pero los de adultos mayores no crecen tan fácil. Pero de enfermos nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces eso, pues quizás sí apoye el hecho de que efectivamente esas células tienen sus proteínas en un estado que no permite que la podamos cultivar tan fácilmente. Bueno, además de estar estudiando, quisiéramos saber un poco más acerca de si podemos utilizarlo para el diagnóstico. Entonces, además de las células de la piel, también existen las células de la mucosa oral. Las células de la mucosa oral, se parecen tienen una distribución similar a las de la piel, pero las que están en el estrato más superficial se descaman muy fácilmente. Es decir, no hay que cortarle un pedazo de piel a un individuo, con pasarle un hisopo, un cepillito, podemos traernos muchas células de la mucosa oral. Y esas células las podemos teñir y aquí están, y podemos hacerle una inmunocitoquímica y ver cuáles son positivas para Tau y cuáles no lo son. Entonces, la ventaja de este sistema es que el cepillito pues es muy pequeño, ¿sí? La toma de muestra es muy rápida, no duele, se pone inmediatamente en un buffer o en el portaobjetos, y tanto el paciente como el cuidador pues no sufre ningún estrés por esa muestra. Muchas veces no nos permitían los cuidadores tomar muestras de los pacientes porque decían, bueno, de por sí está enfermo y todavía además le quiere hacer una herida, pues no. Es un sistema más económico, más fácil de usar, y pues más suave para con el paciente. Entonces lo que hicimos fue verlas, y sí, efectivamente tenemos, aquí lo vemos, en azul tenemos los núcleos y en verde la Tau, y también por confocal podemos ver en azul la Tau normal, en rojo los núcleos y en verde la Tau, digamos, patológica. Sin embargo, contar estas células está bien complicado porque esas no les podemos tomar 5 fotos y pasarlas a un software. Están todas, es un frotes que está en todo el portaobjetos, y pues sí, sí está tardado, ¿verdad? Entonces buscamos la forma de contarlas de otra manera, por medio de citometría de flujo. Es decir, como esas células ya están separadas, ya no están como en la piel, pues nada más las lavamos y les ponemos las condiciones adecuadas y podemos hacerlas pasar por un aparato, y con un láser podemos ver no solamente cuáles son positivas, sino qué tan positivas son, ¿sí? ¿Cuál es la otra gran ventaja? Bueno, pues que le podemos tomar más de una muestra a un individuo, porque lo que más quisiéramos ver es si esto refleja, si tiene una asociación con la demencia. Hasta el momento llevamos poquitos pacientes porque sí, esta técnica sí se lleva mucho anticuerpo y pues se nos acaba muy rápido, ¿sí? Entonces, por citometría de flujo vemos que efectivamente los únicos valores altos que tenemos es de pacientes con Alzheimer. Sin embargo, hay pacientes pues, que tienen valores similares a los sanos. Si tomamos sujetos sanos jóvenes, prácticamente no vemos marca 0. Pero entre los sujetos, los adultos mayores que están sanos, pues eso es lo que hemos visto hasta el momento. Y pues se parece a la correlación que encontramos cuando nosotros contamos las células. Tenemos más células positivas en los pacientes con Alzheimer que en los sujetos sanos hasta el momento. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues poder tener un buen número de pacientes para hacer una gráfica como esta, en la que podamos ver que el mini-mental, que aquí está en 30 para los sujetos sanos, pues entre más sano esté un sujeto, menos células positivas tenga. Y entre más enfermo esté, pues más células positivas tenga. Hasta el momento no lo sabemos, pero ya ahorita ya tenemos una población a la que le podemos pedir una muestra el año que entra o en otro tiempo para ver si eso está progresando o no. En cambio, con las biopsias, pues no estaba tan fácil pedirle a una persona que se biopsiara cada año, etc. Entonces tenemos ¿perdón? Sí, perdón.
¿Los pacientes que tomaron la biopsia también la tomaron la muestra oral? No, estos son otros, pero sí tenemos algunos habíamos hecho la biopsia antes y la vamos a buscar esa asociación. Bueno, entonces, finalmente, tenemos también otra esperanza, ¿no? De que esto pudiera cambiar esta historia. La historia natural de todas las enfermedades neurodegenerativas es que todas son progresivas, todas son fatales, y hasta el momento nadie se ha curado ni de Parkinson ni de Alzheimer con el tiempo. Entonces, hay un grupo que se dedicó a ver cómo ocurría estas enfermedades en los enfermos en los animales que hibernan. Empezaron con especies pequeñas como hámsters o ardillas del norte, ¿sí? Y después pues ya con el típico hibernador que es el oso, ¿sí? Entonces pues es el experimento más complicado, porque pues los osos de los zoológicos esos no hibernan los que están con las señales ambientales, ¿no? Entonces tomaron 6 osos, se los llevaron a una reserva en el norte en Alaska, me parece, en el norte de Canadá. Les implantaron un radiotransmisor para ver dónde andaban y en qué momento hacían su nido. Les retiraron toda fuente de comida en octubre y pues los animales se metieron en su nido y se metieron a hibernar. Y pues estos 6 animales los fueron sacrificando en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿sí? Y examinaron su cerebro. Entonces, lo que encontraron es sumamente interesante. Conforme el animal va adquiriendo, pasa el tiempo que está dormido, esto que ven ustedes aquí negro son las marañas neurofibrilares que se están formando, parecidos a las marañas que les mostré de un cerebro enfermo, ¿sí? Cuando está ya por ahí como por diciembre, enero, estos son 2 osos distintos, está totalmente enfermo, o sea, pareciera como si se fuera a morir de Alzheimer ese animal. Pero, cuando cambian las señales ambientales, los animales despiertan y vuelven nuevamente a deshacer esas proteínas tau y regresar al estado normal. Trabajos posteriores de ese mismo grupo muestran cómo, solo que ya no en osos, en animales más pequeños que vean cómo la tau empieza a agregarse en las dendritas, ahí se va hacia el hipocampo, pero se despiertan y se revierte el fenómeno, ¿sí? Entonces, una de las hipótesis pues es que a nosotros en lo particular nos gusta y que se ve apoyada por varios hechos que ven los neurólogos en la clínica, que como las personas, alguien de estar realmente prácticamente funcional, se jubilan, se van a su casa, se dedican a no hacer nada y pareciera como si el cerebro tuviera la señal para dedicarse a hibernar, y que precisamente el estilo de vida de la segunda mitad del siglo XX, en el que no falta la comida, disminuyen los retos intelectuales, pudiera en algunos casos estar favoreciendo este tipo de patologías. Pero pensamos que si tenemos una manera de monitorear eso afuera, en tejidos extraneuronales, pues vamos a poder avanzar, ¿sí? Entonces, pues en conclusión, las células de la piel humana son un enfoque original y útil para la investigación en enfermedades neurodegenerativas, y además las biopsias de piel podrían apoyar en el diagnóstico de estas enfermedades. Bueno, pues muchas gracias por su atención.